Muy buenas noches con todos, con todas. ¿Me escuchan? Buenas noches, profe. Sí. Buenas noches, Inge. Sí, Melanie Calderón. presente, Inge. Buenas noches. Buenas noches. Belén Carrillo. Luis Collaguazo. Coraima Correa. Presente, Inge. Buenas noches. Buenas noches. Jorge Escobar. Presente, Inge, buenas noches. Buenas noches. Wagner Hurtado. Jonathan Morales. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Belén Pruna. María Fernanda Ramos. Andrés Sánchez. Nahim Yonfa. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches. A ver, me faltó Belén Carrillo. Luis Collaguazo. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Andrés, ya le pongo en lista. Wagner Hurtado. Belén Pruna. María Fernanda Ramos. Ok. Bueno. Ya, bueno, estábamos viendo la clase anterior. El tema de las cuentas contables, ¿no? Y empezamos más hacia la parte operativa, ¿no? Bueno, antes de pasar con un video que vamos a ver hoy, les voy a explicar. Están viendo mi aula virtual, ¿cierto? Sí. Ok, entonces, para esta semana tenemos estas tareas, por favor. Este resumen de este video que lo vamos a ver ahorita, eso me lo pueden presentar hasta el día miércoles. Les mandé otro resumen que, si bien dice marco conceptual de las NIF, tiene que ver bastante con el tema de activos, pasivos, patrimonio, ingresos y egresos, ¿sí? Que es de ley, tenemos que entender eso para poder hacer los estados financieros. Sí, obviamente les mando a ver el video desde el concepto que da la NIF, ¿no? Las normas internacionales de información financiera, ¿sí? Lo mismo, vamos a hacer un resumen. Y aquí está la consulta que les había comentado, que no les pude poner el fin de semana, les pido mis disculpas. Está la consulta que la pueden hacer, que es hasta el próximo lunes, o sea, hasta el 7 de febrero a las 23:59 horas. Sí, y básicamente lo que es un ensayo, y tomar en cuenta los siguientes aspectos. Por si acaso, pueden encontrarle como NIF con doble I, como normas internacionales de información, o como NIF con una sola I, como normas de información financiera, ¿sí? Las ventajas del uso de estas NIF para las empresas privadas y la estructura de la NIF. La estructura de la NIF es por series, ¿sí? Les adelanto, las series son A, B, C, D y E. Me parece que sí, hasta la D. A, B, C, D, hasta la E. Sí, necesito que de cada una de estas series me digan el concepto, porque cada serie representa algo. Por ejemplo, la serie A son los conceptos generales. Sí, y así cada una de estas series representa algo.
Y dentro de esa serie, aparte hay como el A1, A2 o el B1, B2, que significan algo más, ¿sí? Conceptos generales o la parte del estado de bienes y ganancias, del balance general, etcétera, ¿sí? Esos, los que son A1, 2, 3, 4, B1, 2, 3, 4, solo quiero que me enlisten. Sí, no quiero concepto. El concepto quiero de la serie. A ver, va en la serie A? ¿Qué va en la serie B? ¿Qué va en la serie C? Etcétera. Y me enlistan cada uno de los que están los rubros, podríamos decir, o los apartados que tiene cada una de las series, ¿sí? Y para que no les quede el vacío, les mandé este video, solo es para que lo vean, que les explica qué es la NIF. Sí, de la forma más simple. Es uno de los más, a mí en lo particular se me hizo más fácil de entender por medio de este video. Sí, una vez que ustedes presenten el deber, les voy a subir más videos de los NIF. Como les había dicho, tampoco, no es que no quiera ahondar en estos temas, pero como les dije la otra vez, ustedes no son contadores, ustedes son administradores y administradoras. Entonces, en ese sentido, sí, tienen que saber qué es la NIF y demás para todo esto, pero tampoco tenemos que saber hasta lo último de la NIF, o sea, hasta el detalle más chiquito, porque el detalle más chiquito es lo que tiene que saber es el contador o la contadora, ¿no? Ustedes lo que tienen que es entender qué es la NIF, más o menos cómo funciona, cómo están separados, sí, cómo sirven los estados financieros, o sea, tener un poco más que nociones básicas, ¿no? Tampoco es llegar a una noción básica, pero tampoco es llegar a una profundidad del contador, o sea, ustedes cuando estén trabajando en una empresa, no porque no lo puedan hacer, pero el perfil o el perfil laboral que ustedes tienen o el cargo laboral que ustedes pueden desempeñar no es del de contador, ni contadora, ni asistente contable, ni demás. ¿Por qué? Porque ustedes no son CPAs, contadores públicos autorizados. Ustedes son administradores, obviamente ustedes les van a controlar a todos ellos, ¿sí? Entonces, por eso tampoco es que quiero ahondar tanto en la NIP. Es un tema también es un poco medio aburrido, por si acaso. Más que aburrido, es súper teórico, ¿no? Es entender el plan de cuentas con cada una de esas cuentas contables que tienen, de todos los activos, de todos los pasivos, de todo el patrimonio, de todos los ingresos, súper. Es bastante teoría. Sí podemos decir que es medio aburrido, sí, es medio aburrido. Creo que ese no es el objetivo de tener la contabilidad para ustedes, es una contabilidad para administradores, no es una contabilidad para contadores, ¿sí? Entonces, les tocaría también hacer este deber, ¿no? Ay, no estaba grabando. No estamos grabando, perdón. Listo, eso en cuanto a los tres deberes, ¿sí? Y obviamente puede aumentarse algún otro deber, ¿no? Ay, puede aumentarse cualquier otro deber en la semana, ¿no? Todo dependiendo de cómo vayamos, cómo vayamos en el ritmo de la semana. Podría aumentarse algún otro video porque igual tenemos un par de videitos más, ¿no? Pero vamos a ver cómo nos va. Bueno, entonces, estábamos viendo lo de la parte de las cuentas contables, ya entendimos lo del debe y el haber, ¿sí? Lo que va en el debe, lo que va en el haber, teníamos ese cuadrito tenemos este cuadrito que nos decía que los activos aumentan en el debe, disminuyen en el haber, patrimonio y pasivos al revés, disminuyen en el debe, aumentan en el haber. Y por si acaso también, esto es un video que lo vamos a ver en un futuro cercano. Sí, sí, sí estoy compartiéndoles la pantalla, sí están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí están viendo el video, perdón. ¿Qué dice activo, pasivo, patrimonio, gasto? Sí. Sí. Ya, esto es lo que vimos en el cuadrito, ¿no? Entonces, el activo aumenta en el debe, disminuye en el haber, pasivo y patrimonio aumentan en el haber, disminuye en el debe. Los gastos
es como el activo aumenta en el debe y disminuye en el haber. Los gastos son los egresos, por si acaso, y los ingresos disminuyen en el debe, aumentan en el haber. ¿Por qué los ingresos? Porque no voy a ver por un ratito si los ingresos, el dinero que tenemos. Los ingresos son parte del patrimonio, por si acaso. ¿Sí? Entonces, más o menos así es como funcionarían las cuentas contables para su registro. Por si acaso, me adelanto un poquitito, estos números de aquí, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, el 6 y el 9 y el 7, son el plan de cuentas, ¿sí? Son los códigos que se van creando para las cuentas contables. No se utilizan, bueno, sí el nombre, pero es más fácil trabajar con una codificación, trabajar con una numeración, con una secuencia lógica que evidentemente uno ya ve que empieza con el número 1, el 2 y el 3, ya sabe que le están hablando de un activo. Si empieza con el número 5, ya sabe que están hablando de un patrimonio. Si empieza con el 6 o con el 9, ya sabemos que es una cuenta del gasto, ¿no? Es para identificar, ¿no? Entonces eso lo veremos a futuro, ¿no? Futuro inmediato, ¿no? Listo. Entonces vamos con este video, que era lo que nos quedábamos la clase pasada, que fue esto de la ecuación contable, ¿no? Me avisan si hay algún tema con el audio, igual de ser necesario, como lo hicimos la otra vez con lo de los principios, yo voy parando y voy dando algún tipo de explicación. Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre contabilidad. Vamos a conocer cuáles son los elementos y los procesos que se utilizan para poder elaborar los estados financieros. Así que acompáñenme. Ok, para conocer la contabilidad tenemos que partir conociendo una ecuación que encierra todo el lenguaje contable. Ok, ¿esta ecuación qué me indica? Me indica que el activo va a ser igual al pasivo más el patrimonio. ¿Ok? Esta ecuación lineal encierra todo el lenguaje contable. Lo vamos a encontrar en la mayoría de reportes, por eso que vamos a empezar conociendo primero esta ecuación, ¿ok? Como punto de partida, ¿ok? Entonces, tenemos por un lado los activos. Los activos podemos dividirlo en bienes, por un lado, y derechos. En los bienes vamos a encontrar, por ejemplo, al dinero, ¿sí? Son posesiones que tiene la compañía. Tenemos, por ejemplo, también la mercadería. La mercadería, ¿sí? Que son productos que compra la empresa para posteriormente venderlo. Podemos encontrar los vehículos, por ejemplo, los vehículos que están a nombre de la compañía, ¿sí? Son posesiones, son bienes que pertenecen a la empresa y van a estar dentro del grupo de activos. También encontramos las máquinas, ¿sí? Que utilizan para poder fabricar los productos. Encontramos también los inmuebles, ¿sí? Que de repente son usados como oficina o pueden ser como fábrica, ¿no? Por otro lado, tenemos los derechos, ¿sí? Los derechos son aquellos documentos, comprobantes, contratos o hechos económicos que hacen que yo exija a un tercero que me entregue un bien. Por ejemplo, tenemos a las cuentas por cobrar, ¿sí? Yo le vendo a un cliente al crédito y yo tengo una factura por cobrarle. Entonces tengo un derecho sobre ese documento, sobre esa operación, ¿sí? Tengo una exigencia por hacerle a un tercero para que me entregue un bien, ¿ok? ¿Qué otras cosas podemos encontrar dentro de los derechos? Por ejemplo, los préstamos. Por ejemplo, yo le presté a un accionista o a un trabajador o a un tercero, entonces yo tengo un derecho sobre ese préstamo, que hay una exigencia para poder cobrarle un bien a ese tercero. Puedo agregar también a los reclamos, por ejemplo. Los reclamos, imagínate que tienes un reclamo con el Estado, ¿sí? Tienes un crédito fiscal que le vas a reclamar al Estado. Entonces, ese es un derecho que tú tienes. Entonces, el activo va a tener estos dos elementos, los bienes. Por si acaso, en nuestro país, los reclamos, que son los créditos tributarios, no se los puede cambiar por dinero, digámoslo así. Lo que ustedes pueden hacer es que con ese crédito tributario pagan impuestos.
Sí, entonces digamos que una empresa tiene del año fiscal 2021 un crédito tributario de $2,000. Sí, es un papel que les emite el SRI donde dice que tiene a favor $2,000. Para el año 2022 voy con ese crédito tributario, tenga pagados 2,000 y se pagará la diferencia. Si es que el valor de impuestos es menor a 2,000, obviamente te emitirán un crédito tributario por el saldo, digamos que sea 1,500. Entonces te emiten un nuevo crédito tributario, ahora solo por 500, pero no les dan en dinero. Los créditos tributarios en nuestro medio no se pueden negociar, por si acaso. O sea, no son papeles negociables. ¿Por qué? Porque estas cuentas por cobrar, sea clientes o sea préstamos a terceros, sí se podrían negociar. Ustedes pueden vender tranquilamente un pagaré, una letra de cambio, ¿sí? Una factura, se las puede vender tranquilamente, ¿no? Obviamente, quien te compre no te va a dar el 100% del valor. O sea, si es que tengo una cuenta por cobrar por $1,000, no me la van a cobrar por comprar por $1,000, me la van a comprar por menos. Y esa diferencia es lo que gana la otra empresa. ¿Por qué vender una de estas cuentas por cobrar o por qué vender estos préstamos? Uno, por necesidad de dinero en efectivo de forma rápida. ¿Sí? Ustedes necesitan, digamos, el cliente les va a pagar en 60 días. Y ustedes necesitan el dinero ahorita. ¿Sí? Entonces, capaz si le venden a alguien esa deuda, obviamente le pueden venderla a un buen precio. ¿Por qué? Porque saben que es una empresa que les va a pagar, es fácil de cobrar. Entonces, capaz les den, no sé, el 80%, el 70%. Sí, obviamente se parecen, si es que dan la percepción de que están muy desesperados por el dinero, les van a comprar en nada, ¿no? Es parte ya de negociación, ¿no? Hay que mostrarse tranquilos, serenos, que no pasa nada, que no estamos de apuro para conseguir un buen precio. Si ya les ven nerviosos y que están con apuros económicos, les van a dar el precio más bajo. También, ¿por qué se puede vender? Porque es una cuenta incobrable. Así que ya ha pasado mucho tiempo, no se puede cobrar esa deuda. Hay una cuenta contable que se va al gasto, que se llaman las cuentas incobrables, pero hay lo que les decía en una clase, que hay estas empresas, que por lo general son bancos o son bufetes de abogados, que compran esta deuda. Evidentemente, si es la deuda por $1,000, capaz te dan 300, 200, 400, dependerá de qué tan difícil sea cobrar esa deuda, ¿no? Evidentemente, a perder 1,000, mejor solo pierdo 600 o solo pierdo 700, ¿no? O recupero 100 o recupero 200, pero recupero algo. Sí, entonces son las formas que se puede vender. Insisto, estos reclamos, que es el crédito tributario, no se puede vender, ¿no? Bonos del Estado, acciones, sí se pueden vender, ¿no? En el caso de que también son derechos, cuando se tienen los depósitos a plazo fijo, sí, obviamente podrían sacarlo antes del plazo, ¿no? Pero les van a cobrar lo que se llaman los gastos administrativos o gastos de operación, no les van a dar el dinero completo, ¿no? Si no, toca esperarse hasta que hasta la fecha de determinación de dicho documento, ¿no? Esos documentos no se los puede vender tampoco, ¿no? Porque esos son personales, ¿no? Lo que sí se podría hacer es cuando se extinga, obviamente le dan el dinero a quien ustedes necesiten darle, ¿no? Más o menos cómo funciona eso de los bienes y derechos, no se olviden todo lo que tienen. Y un poco si se dan cuenta, bueno, quitándole el dinero, esto es bueno, los dos son tangibles, ¿no? Pero estamos hablando de cuestiones ya más grandes, ¿no? Inventario, todo lo que son los activos fijos, máquinas, equipos, muebles, vehículos y inmuebles, edificios, galpones y demás, y lo que son papeles con valor, ¿sí? Eso sería documentos que tienen un valor, que son negociables, ¿no? Insisto, a excepción de los reclamos. Y los derechos. Bien, tenemos la primera parte de la ecuación lineal. Por el otro lado, vamos a encontrar al pasivo y al patrimonio. Y ambos vamos a decir que son obligaciones. ¿Sí? Son obligaciones. Si por un lado yo tenía derechos, por el otro lado voy a tener obligaciones. ¿Ok? Pero aquí hay que hacer una diferencia. ¿Sí? Si bien ambos son obligaciones, por un lado, yo tengo que el pasivo va a ser obligaciones, pero con terceros. Y por el otro lado, yo tengo que el patrimonio van a ser obligaciones, pero con los dueños. ¿Ok? Esa es la diferencia. Pero ambos son obligaciones. ¿Qué quiere decir con esto? Que yo voy a estar obligado
a entregarle un bien, un recurso, a cambio de que ellos me entreguen algo. Por ejemplo, en el pasivo yo voy a encontrar las cuentas por pagar. Entonces, un proveedor me vende una mercadería al crédito, entonces él por su lado tiene un derecho sobre mí, ¿sí? De cobrarme ese documento. Y yo, por el otro lado, tengo una obligación, ¿ok? Para pagar, para cancelar esa deuda. Tengo la obligación de cancelar esa deuda. Entonces, es una obligación, pero con terceros. ¿Qué otra cosa podemos tener aquí? Tenemos los préstamos bancarios, por ejemplo. Los préstamos bancarios, ¿sí? El banco tiene un derecho sobre mí y yo tengo una obligación con el banco, ¿ok? Es una obligación, es un pasivo, una obligación con terceros. ¿Qué otra cosa podemos agregar? Los impuestos, por ejemplo. Los impuestos también es una obligación para con el Estado, ¿sí? Es una obligación con un tercero, ¿sí? Estamos hablando de terceros, ¿ok? Y por el otro lado tengo el patrimonio. El patrimonio va a ser una obligación, pero con los dueños. Imagínate cuando empieza una empresa, el dueño pone un capital, ¿cierto? Entonces, ese capital es una obligación, es una deuda que tiene la empresa para con el dueño, ¿sí? Podemos agregar también las acciones, si fueran accionistas, ¿sí? Las acciones es una deuda que yo tengo con los accionistas. Si el accionista quiere vender sus acciones, entonces yo tengo que entregarle ese dinero. Si quiere retirar sus acciones, yo puedo entregarle ese dinero, soy obligado, si es una deuda que yo tengo con los accionistas. Entonces, aquí también podemos agregar, por ejemplo, los resultados. Los resultados. Si la compañía ha tenido ganancias, entonces yo tengo una obligación de entregarle esas ganancias a los dueños, ¿ok? Entonces, los resultados van a estar dentro del patrimonio. Entonces, fíjate la diferencia. Por si acaso, ¿sí? Ok, bueno, los resultados, como dice, lo que decía, por eso la que veíamos en el anterior, los ingresos, ¿sí? Los ingresos se registran similar al patrimonio, ¿sí? Los resultados es la ganancia, ¿sí? La pérdida de la ganancia, ¿no? Obviamente, las ganancias se van aumentando al patrimonio, porque es el dinero a la final es de los dueños, pero dado el caso de que si hubiese una pérdida, absorbe este capital, ¿sí? O sea, si la empresa pierde dinero, o sea, si sus ingresos son menores a sus egresos, ¿sí? Esa pérdida la absorbe el capital. O sea, ¿quién quiere decir? Los dueños están absorbiendo esa pérdida, ¿no? Y evidentemente, en el caso de pérdidas, ahí sí ya es decisión de ellos qué hacen, ¿no? Si es que ya damos por terminado y liquidamos, o si es que vendemos, o la decisión que se tome, ¿no? Eso ya es una decisión de los dueños. Pero, en primera instancia, todo lo que se pierda de dinero tendrá que irse pagando con este capital, que es el dinero que van poniendo los dueños, ¿no? Obviamente podrían sacar también de acá para pagar eso, ¿no? Pero lo primordial sale de aquí, de cuando tenemos la pérdida desde el estado de resultados, ¿no? Entonces yo tengo una obligación de entregarle esas ganancias a los dueños, ¿ok? Entonces, los resultados van a estar dentro del patrimonio. Entonces, fíjate la diferencia. Ambos son obligaciones, pero por un lado el pasivo van a ser obligaciones con terceros. Y el patrimonio van a ser obligaciones, pero con los dueños, ¿ok? Entonces, muy bien, hemos empezado muy bien con esta ecuación, con la ecuación contable, que es una ecuación que nos va a perseguir, como les repito, a donde quiera que vayamos con el estudio de la contabilidad, porque lo vamos a encontrar en la mayoría de reportes financieros. Entonces, un punto de partida que nos va a ayudar, habiendo conocido estos elementos de manera global, ¿sí? Podemos seguir explayándonos en próximos videos, pero yo creo que es un punto de partida. Ahora, habiendo conocido esto, ahora pasemos a ver cómo es el proceso de la información contable hasta llegar a emitir estos reportes financieros basándonos a esta ecuación contable. Entonces vayamos a verlo y empecemos de una vez. Ok, entonces habíamos dicho que el activo es igual al pasivo del patrimonio, pero ¿cómo se procesa esto en la contabilidad? Lo primero que hace la contabilidad es tener estos elementos registrados. Entonces, el primer paso en el informe contable
Ok, vamos a llegar hasta aquí con el video. Sí, el resto del video lo tienen que ustedes irle viendo para poder hacer también la tarea. Sí, porque todavía no quiero que digamos la parte del registro. Sí, porque eso es más fácil haciéndolo por medio de un Excel, ¿no? Hasta esta parte del video. No sé si les queda alguna duda. ¿Todo está claro hasta lo que vimos del video? Sí, profe. Ok. Ahora, bueno, antes de pasar al siguiente tema, por si acaso, aunque ya lo vimos, pero está subido en su plataforma. Sí, les he dejado este documento. Bueno, creo que fue bastante claro el análisis que hicimos del día que vimos el video, sí, de los principios contables generalmente aceptados, ¿no? Igual fuimos analizando y todo lo demás, pero les dejo para que ustedes también tengan por escrito, ¿sí? Los 15 principios, ¿no? Obviamente para temas que sea más fácil para ustedes, cuestiones de estudiar y demás, ¿sí? Les dejo, les dejo los 15 principios con los conceptos, lo que vimos, ¿sí? Para que ustedes también tengan ahí una referencia, ¿no? Tengan un elemento de donde puedan estudiar y no necesariamente tengan que recurrir nuevamente al video, ¿sí? Perdón, un segundito, recién me veo. Wagner, ya le pongo en lista, perdón, recién veo el chat. Ok, no sé, con los principios contables, ¿hay alguna duda, alguna cuestión como para ver ese archivo que tenemos? ¿O creen que ustedes tranquilamente lo pueden ir analizando ya con lo que fuimos viendo el video? Bueno, ya que no habla, me tocará preguntar a mí. Profe, Sí. en lo que es el activo bienes y derechos, en bienes tenemos el dinero, mercadería, vehículos, maquinarias, inmuebles. Ujú. Los derechos, cuentas por cobrar, préstamos, y quisiera que me pueda repetir esto de reclamos, por Ya, a ver. favor. Bueno, primero lo que nos dice ahí en el video es de una forma, como ejemplos nomás, ¿no? Generales, intervienen muchas más cosas, ¿no? Pero creo que, bueno, los bienes creo que están bien claros, ¿no? Desde el dinero y son, estamos hablando de cosas, ¿no? Como el tener un escritorio, el tener una computadora, no sé, el tener una sierra eléctrica, tener un carro, tener un galpón, ¿sí? Esos serían los bienes, ¿no? Que aparte del dinero, los otros se les conoce como activos fijos, ¿no? Y tener inventario, o sea, el tener la materia prima, ¿sí? O el tener producto para poder revenderlo, o tener producto en proceso, o producto terminado y listo para poder venderlo, ¿sí? Es lo que tenemos como bienes. Como derechos, lo que tenemos son las cuentas que les vamos a cobrar a nuestros clientes, préstamos que la empresa puede dar, por ejemplo, se le da un adelanto o un préstamo a un trabajador, o que se le presta dinero a uno de los socios, o que alguna empresa conexa con la de ustedes le presta dinero. Por ejemplo, que Supermaxi le prestó dinero a Belmundo. ¿Sí? Algo así puede pasar, ¿no? Entonces, y esto de los reclamos, lo que topaban en el video, el ejemplo era con esta cuestión del crédito tributario, ¿no? El crédito tributario es cuando ustedes pagan más impuestos de lo que deberían, ¿sí? Sobre todo antes en época de Correa se veía bastante esto, porque en época de Correa hubo una ley que decía que
El impuesto, perdón, el impuesto a la renta se pagaba por adelantado. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes hacían un presupuesto, o sea, una proyección de lo que esperaban vender, por ejemplo. En el año 2021, tipo octubre, más o menos, septiembre, octubre, hacíamos una proyección de lo que pensábamos vender para el año 2022, eso se llama el presupuesto, ¿sí? Entonces nos proyectamos cuánto de lo que íbamos a vender, cuánto iban a ser nuestros egresos, cuánto íbamos a tener en como costo, como gasto, etcétera, 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 y sacábamos un impuesto a la renta proyectado. Y eso te tocaba pagar a principios de año. Todavía tú no vendías nada, todavía no hacías ningún tema de operaciones, o sea, tu empresa todavía no estaba operando en el 2022, pero ya el Estado ya te cobraba impuestos, ¿sí? Fue fatal para algunas empresas, ¿no? ¿Por qué? Porque les dejaban sin dinero. Ahí tengo que pagarle en enero, en febrero, tengo que pagarle al Estado los impuestos por adelantado, cuando todavía no he vendido nada. Cuando capaz ese dinero estaba destinado, o sea, el dinero capaz gané en noviembre, diciembre, que son buenos meses, estaba destinado para pagar a proveedores, para pagar créditos, para pagar sueldos, pero no, tengo que pagar impuestos al Estado, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que podía pasar? Lo que podía pasar es que cuando llegabas al final del año, o sea, llegamos a diciembre del 2022, uno puede ser que tus ventas sean mayores, en ese caso el SRI te cobra la diferencia, o que tus ventas, más que tus ventas, tu impuesto, tu impuesto a la renta a pagar sea menor que el que se declaró, perdón, mayor, se paga la diferencia, y si que fuera menor al que declaraste, el Estado no te va a devolver en dinero, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros calculábamos que teníamos que pagarle $2,000 de impuesto a la renta al Estado. Y a la final, con datos reales, fueron 2,500. Entonces tenemos que sacar $500 más. Si le ve a señor SRI, tenga los 500, estamos tablas. Ahora pensemos que en la realidad fue $1,500 lo que teníamos que haber pagado de impuesto a la renta, pero ya pagamos 2,000. Entonces, ¿qué va a hacer el Estado? El Estado o el SRI te va a emitir un crédito tributario. Es un documento en el cual dice pagues a la orden de, puede ser una persona natural o una persona jurídica, sí, que tiene un crédito tributario por $500, fecha tal, firmas y demás, con sellito y todo lo demás, ¿sí? ¿Para qué sirve este papel? Para el año 2023, que tenemos que pagar nuestros impuestos, entregamos este papel de $500 y la diferencia lo pagamos en dinero en efectivo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con este papel crédito tributario? No es negociable. O sea, no puedo ir a una institución financiera o a la bolsa de valores y tratar de vender ese crédito tributario a alguien porque necesito dinero. ¿Por qué? Porque no es negociable. ¿Sí? Ese papel lo único que me sirve es para ir al CRI y decirle, vea, tenga el papel, está pagado parte de mis impuestos. ¿Por qué les digo esto? Porque hay otros papeles, ¿sí? Otros derechos que sí son negociables. Como les decía, un pagaré, una letra de cambio, una factura o las cuentas por cobrar a un cliente o los préstamos por cobrar a terceros, ¿sí? A un socio, a un empleado y demás. Ustedes pueden negociar esas deudas. O sea, ustedes pueden tranquilamente vender un pagaré o una letra de cambio. Les van capaz de una institución financiera, un bufete de abogados que se dedica a esto de cobranzas, dicen, vea, tengo un pagaré por $1,000. ¿Cuánto me da? Les dicen, vea, listo, te doy $500. ¿Ustedes creen que es buen negocio? Tenga, denme los 500, ahí está el pagaré. Usted vaya y sabrá cómo le cobra a la otra persona. ¿Sí? Si ustedes tienen acciones de otras empresas, nosotros nos llamamos Marathon. Entonces, nosotros Marathon tenemos acciones, pero también tenemos acciones de Supermaxi, tengo acciones de Coca-Cola, tengo acciones de, no sé, de alguna que haga telas, etcétera. Esas acciones, que también son unos derechos, ¿sí? También los puedo negociar. Voy a la bolsa de valores y vendo tranquilamente esas acciones. Si ustedes tienen bonos del Estado, bonos de la deuda externa, eso también es lo que también se compra. El Estado saca unos bonos para pagar con eso la deuda externa. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Saca bonos a la venta por medio de instituciones financieras, ¿sí? Por medio de superintendencias de bancos, compañías de seguros, se saca eso a la venta y hay inversionistas que compran esos bonos, ¿sí? ¿Cuál es la idea de comprar esos bonos? Que el momento en que el Ecuador o un país pague la deuda externa, ustedes van con ese bono y piden que les devuelvan su dinero, ¿no? Obviamente, si compré un bono en 1,000, espero sacarle 1,100, 1,200, 1,300, 1,500. Por eso los bonos de los países que pagan la deuda externa
son más llamativos que los que no pagan. O sea, por ejemplo, ahorita los bonos del Ecuador son bastante llamativos. ¿Por qué? Porque estamos con un gobierno de derecha alineado más hacia el FMI, más hacia Estados Unidos, ¿sí? Y por ende, nosotros vamos a pagar la deuda externa. Entonces, como estamos pagando mensualmente o cada cierto tiempo estamos pagando regularmente nuestra deuda externa, esos bonos están bien valorizados en el medio. ¿Qué es lo que también pasa? Pueden vender ese papel también. Digamos que el Ecuador va a pagar la deuda externa en marzo, pero yo necesito el dinero ahorita, mañana, que es febrero. Puedo ir a la bolsa de valores o a un banco y vender ese papel. Obviamente, si es por 1.000, no te van a dar los 1.000, te van a dar 800, te van a dar 700, etcétera, porque, insisto, las diferencias son lo que gana la persona que te compre estos papeles, ¿no? ¿Qué pasa con países como Venezuela, como Argentina, como Nicaragua? Como ellos no pagan su deuda externa, tipo que son gobiernos más hacia el lado de la izquierda, más hacia el socialismo del siglo XXI. No quiero entrar en debate si es bueno o malo pagar la deuda externa, eso ya es otro cantar, eso es una cuestión ya política, no contable. Sí, decidieron no pagar, entonces esos bonos bajan de precio. ¿Por qué? Porque solo Dios sabe cuándo poder recuperar ese dinero. El día que le voten el día que le voten al Maduro, y llega un gobierno de derecha, ¿no? Capaz de ahí empiecen a pagar la deuda externa, ¿no? Sí, Argentina con Macri, hablando de los bonos, ¿no? Estaban bien valorizados, regresaron los Kirchner, bueno, el hermano de la Fernández de Kirchner, y otros volvieron a bajar, ¿no? Entonces, esto es lo que sirven estos valores, ¿no? Eso es lo que pasa con los valores. ¿Quedó ahí más claro, Jorge? Sí, clarísimo. Muchas gracias, Inge. Listo. Lo que no se olviden nunca, y como decía el video, la base de la contabilidad es activo es igual a pasivo más patrimonio. Sí, y esa es la ecuación contable y esa es la base de la contabilidad, por si acaso, ¿no? A partir de esa ecuación, que es una ecuación lineal, ¿sí? A partir de eso es lo que se basa toda la contabilidad, ¿no? Evidentemente podemos decir que activo menos pasivo es igual a patrimonio. ¿Qué me está diciendo eso? Ingreso menos egresos es igual a pérdida a utilidad. Sí, es la misma ecuación contable, nomás que le vamos despejando o moviéndole uno de sus variables y le podemos ir cambiando por los otros elementos que tiene la contabilidad. Pero esa ecuación, activos igual a pasivo más patrimonio, es la base de todo, ¿no? Bueno, ¿cuál es el objetivo? Analizar la ecuación contable, que ya lo hemos estado haciendo, y volver a analizar la partida doble. Sí, que lo vimos de una forma muy rápida cuando fueron los principios contables, ahora le vamos a ver con mucho más detenimiento. E identificar los rubros que componen las cuentas de activo, pasivo y patrimonio, que también ya lo hemos estado haciendo, y igual también hay otros ejemplos, ¿no? Describir los pasos principales de la contabilidad, registrar movimientos contables básicos. ¿Sí? Entonces, ya sabemos que el activo es igual al pasivo más el patrimonio. En los activos tenemos bienes y tenemos derechos, ¿no? Y eso es lo que nos explicaba el video, ¿no? Dinero, maquinaria, vehículos, inmuebles, cuentas por cobrar, préstamos y, bueno, no se puede ver notas de crédito, estos papeles que son negociables, ¿no? Y los pasivos, y el pasivo y el patrimonio, que ya vimos que era una obligación, tanto para terceras personas como para con los dueños o accionistas, ¿no? Que son las cuentas por pagar a proveedores en el pasivo y los préstamos por pagar e impuestos al Estado. Y básicamente en el patrimonio, el capital, las acciones y los resultados, que es la utilidad. ¿Sí? No nos olvidemos nunca de esta ecuación. El pasivo, bueno, la ecuación es, el primer paso es la del registro, ¿sí? Que son el registrar estas operaciones económicas, ¿no? Que ya sabemos que pueden ser transacciones, pueden ser transformaciones internas o pueden ser otros eventos, ¿sí? ¿A cuál cuenta caen? Eso es lo que también nos explicaba ahí no, es en otro video. ¿A cuál cuenta cae? Sí, es lo que tenemos que ir analizando, ¿sí? Si es que este movimiento o esta operación económica le afecta al activo, le afecta al pasivo o le puede afectar al patrimonio, ¿no? Digamos que se nos dañó una maquinaria, ¿sí? Le va a afectar al activo, porque va a tener que pagar a un maestro que vaya y me arregle la máquina,
Sí, capaz comprar los repuestos y de contado, capaz de dinero no me dan crédito, sino que tengo que pagar de contado. Sí, le está afectando el activo y por el otro lado le estaría afectando a una cuenta de gasto. Sí, para tener esta partida doble. La herramienta utilizada para el registro es el plan de cuentas. Lo que les decía, que el plan de cuentas es todas las cuentas contables que ustedes tienen, ¿sí? Que están codificadas. Tienen un número, ¿no? Tienen un código, tienen un número que me va indicando esa cuenta a dónde pertenece. Y bueno, no sé si ustedes lo han trabajado con codificación. Yo sí he trabajado con codificaciones, sobre todo en el tema de los inventarios. A mí en lo personal, y casi todo el mundo que yo conozco que ha trabajado en bodegas, ha trabajado en contabilidad, se le hace más fácil trabajar con códigos que con el nombre de la cuenta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque capaz, digamos que nos fuimos a trabajar a una empresa, no sé, en Francia, más lejos, en Alemania, ¿sí? Está más fregado el idioma, o en Rusia, hasta más fregado el idioma, o en China, hasta más fregado el idioma, ¿sí? Y capaz no entiendo el nombre de la cuenta. Ahí dice caja y bancos en chino. ¿Qué también dirá ahí? Unas rayas medias raritas, medias bonitas, que ahí haya sabido decir caja y bancos. Pero yo ya veo el código que empieza con el 1 de activo, y empieza con el 01 de activo corriente, y empieza con el 001 de bancos, y viendo el número, yo ya sé qué cuenta es, independientemente de que sepa o no sepa ruso, de que sepa o no sepa chino, de que sepa o no sepa francés o alemán, solo viendo el código, yo ya sé a qué cuenta puede pertenecer. Capaz la parte muy específica de la cuenta, digamos la cuenta bancaria, la cuenta corriente en el Banco Santander. Capaz de esa parte tan específica, capaz no llegue a saberlo. Pero ya sé que es una cuenta de bancos, o ya sé que es una cuenta de ingresos, o sé que es una cuenta de gastos, o sé que es una cuenta de pasivos. Solo viendo el número, ¿sí? Eso es el plan de cuentas. Aparte de ir este código con el nombre de la cuenta, los contadores, los buenos contadores, son casi todos, ¿sí? También les ponen como una breve descripción de la cuenta, o sea, qué se debería registrar en esa cuenta, ¿sí? Y si ustedes en algún momento empiezan con una empresa desde cero y contratan a un contador para que les haga el plan de cuentas, díganle que les dé con todo, o sea, el código, el nombre de la cuenta y la descripción. Sí, en la descripción les dicen, a ver, en esta cuenta se registra esto, esto, esto y esto. Sí, así ustedes tienen como un pequeño manual, como una pequeña guía de su contabilidad y es mucho más fácil controlar, o es mucho más fácil si el día de mañana llega otro contador o otra contadora a la empresa, coge esta guía y ya sabe más o menos qué es lo que han ido registrando o para qué están utilizando una u otra cuenta contable, ¿no? El plan de cuentas son los códigos que agrupan cada elemento de la ecuación contable, ¿no? De activo, de pasivo, patrimonio, más los de gastos e ingresos, ¿no? Sirve para estandarizar y ordenar la información contable, ¿no? Y ahora es más estandarizado por las NIF, ¿no? Tomarán en cuenta que el Ecuador está inserto en este tema de las NIF. O sea, me parece que están ahorita 120, 130 países más o menos con esto de las NIF, ¿sí? Pero el Ecuador ya hace rato, el Ecuador ya está embarcado en esto de las NIF, ¿no? Obviamente, ¿para qué sirve? Porque si el día de mañana viene una empresa estadounidense a hacer inversiones en el Ecuador, no tiene que cambiar su forma de hacer la contabilidad, porque es una norma estandarizada, la forma es la misma. ¿Qué si me toca aumentar X o Y impuesto que cobre el Ecuador y que no paga Estados Unidos? Por ejemplo, el tema del IVA, 0 o 12 en nuestro país, no hay vuelta que darle. En otros países es de acuerdo al tipo de producto, les va grabando el IVA. El ICE, impuesto a consumos especiales, en otros países no hay. 15% de participación en trabajadores, en otros países no hay. Impuesto a la renta es variable, depende del país cuando te vayan cobrando y nosotros tuvimos este cambio reciente, ¿no? Entonces es ajustar pequeñas cositas ya del tema legal, del tema tributario legal de cada país, pero la estructura de cómo se lleva la contabilidad es la misma independientemente de en qué país te encuentres, ¿no? Por ahí les di una ventaja de la NIF. La segunda es analizar. ¿Qué se va a analizar? Todas las operaciones económicas registradas, ¿sí? Vamos a hacer un análisis de esas operaciones. ¿Por qué? Porque en la empresa también es necesario ver si es que el dinero lo estamos utilizando bien. Primero, ¿qué es lo que necesitamos saber? ¿De dónde nos llega el dinero? Que se llaman
las fuentes, ¿sí? Hay tres fuentes principales, por si acaso. La una es el dinero de los socios, la otra es los préstamos bancarios y la otra es las utilidades que genera o los resultados que genera la misma empresa, ¿sí? Entonces, esas son nuestras fuentes de dinero, nuestros ingresos de dinero. Y los empleos son en qué se utiliza ese dinero, ¿sí? Entonces, los empleos son, entonces, creo que tenemos que analizar en qué estamos utilizando ese dinero, en qué se ha empleado ese dinero, que se llaman los empleos, ¿no? Obviamente, si ese dinero utilizamos para qué, para comprar más maquinaria, para renovar la maquinaria, para comprar más vehículos, para comprar una materia prima, estamos pagando sueldos, ya ha bajado la deuda con los bancos y con los proveedores, obviamente está muy bien utilizado el dinero, súper bien utilizado el dinero, ¿sí? Siempre y cuando, ¿sí? Veamos que, no sé, que los activos que tenemos no están subutilizados. ¿A qué me refiero con activos subutilizados? Que tengo muchos activos o que tengo una planta, un equipo, un equipamiento demasiado grande para lo que llego a producir, ¿sí? Por ejemplo, voy a dar un ejemplo bastante simple. Digamos que somos una pastelería, ¿sí? Y nosotros hacemos 5 pasteles diarios y tenemos 4 hornos. Tengo subutilizado, hay 3 hornos, con uno suficiente. Si estoy haciendo 4 pasteles diarios con un horno suficiente, ¿qué hago con los otros activos? Debería venderlos. Sí, porque no los estás utilizando. Y es más, a veces cuando estos tipos de activos, los activos fijos, no se usan, se daña más rápido. Por ejemplo, un automóvil que no se le utiliza, se daña. Si un automóvil lo tienen ustedes ahí parado en un garaje, aunque sea de vez en cuando, medio frecuente, hay que prenderle el motor. Si no, chao ese vehículo. Chao el motor y chao el vehículo. Ya se dañó el motor, no, ya te queda la lata nada más. ¿Sí? Eso pasa con los activos. Entonces tampoco es bueno tener activos subutilizados. No, obviamente, si es que estoy vendiendo la capacidad instalada que tengo en activos, me permite hacer 15 pasteles y yo sé que hay mercado y que puedo vender 5 más y compro un nuevo horno, obviamente está muy bien utilizado el dinero. ¿Sí? Lo otro que también hay que tener cuidado, no, es que estoy pagando ¿cómo se llama esto? El préstamo bancario, es que sigo pagando y pago por adelantado, pero hay que saber bien cómo se paga, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Cuando ustedes vayan a pagar una deuda por adelantado, sobre todo préstamos bancarios o cuando uno financia las tarjetas de crédito y demás, cerciórense que pueden pagar el capital, ¿sí? Los préstamos están compuestos por el capital más el interés que les cobra la institución financiera, ¿sí? Si ustedes pagan mucho dinero y pagan intereses, no les sirve de nada. ¿Qué es lo que tratar de hacer? Es pagar el capital, porque cuando uno va pagando el capital, baja los intereses a pagar en el siguiente periodo, ¿sí? Un ejemplo. Vamos con un ejemplito. Sí, me metí ahorita un poquito en la aplicada, pero en todo caso, para no dejarles ahí con esto suelto, ¿sí? Y que les pueda servir, como ahora a raíz de la pandemia, creo que a todos nos tocó refinanciar deudas y demás. Entonces es un tema que les puede ser un poco útil ahorita. No voy a ahondar mucho, ¿no? Sí, porque se lo ve en contabilidad aplicada, pero sí tener un poco que tengan la idea. Sí, digamos que el capital que nos prestó el banco o la tarjeta de crédito son $2,500. ¿Sí? Esto es el capital prestado. Y el interés, el porcentaje de interés al que nos lo han prestado, sí, digamos que es al 16%. Súmale al 11,5%. Y el tiempo, sí, por lo que es el plazo, los periodos de pago, digamos que va a ser a 24 meses. Ok, entonces, para calcular de una forma rápida, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros deberíamos hacer? ¿Sí?
Ah, pero este interés es anual, perdón. Vamos a hacer diferente. Vamos a hacerle en años, entonces, 5 años. Para estar haciendo más cálculos, a 5 años. Y le vamos a poner un cerito más y van a ser 25,000. Ya, si no, nos vamos a hacer bolas por los meses, ¿no? Entonces, ¿cómo calcularíamos la cantidad de interés que tenemos que pagar? ¿Sí? Lo que calculamos es... el año tal interés tenemos ok, entonces tenemos del año 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, el saldo de capital año 0 son los 25,000, que es lo que les han prestado, ¿no? ¿Cuánto me va a generar de interés para el año 1? Sería los 25,000 que tengo de saldo de capital por el porcentaje de interés, ¿sí? Entonces, aquí, ya. Tendríamos que pagar un valor de $2,875 de intereses, ¿sí? Eso es lo que deberíamos pagar, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa si es que nosotros, vamos a sacar el valor de la cuota, un ratito. Este, es el 11, el número de periodos, la tasa es del interés, el número de periodos es del tiempo, el valor actual es los 25,000, no tenemos valor final porque no sabemos, y tipo es ninguno, aceptar, ¿sí? Entonces, esta es la cuota que deberíamos pagar, ¿sí? Esto, con estos valores, este sería el valor de la cuota que deberíamos ir pagando, le damos el positivo. ¿Sí? Esta es la cantidad de dinero que deberíamos ir pagando, ¿sí? Les prometo que les enseño a hacer esto en la aplicada, ¿sí? Entonces, ¿cómo obtengo el capital que hemos pagado? ¿Sí? El capital que hemos pagado sería la cuota menos el interés. ¿Sí? Ese es el capital que hemos pagado. ¿Cuánto me quedaría de saldo de capital por pagar? El saldo que tenía el año 0 menos lo que pagué de capital. ¿Sí? Entonces, para el año 2, vamos a pagar un interés, pero sobre los 21,025, ¿sí? La cuota va a ser la misma, estamos haciendo por método francés, la cuota es la misma todos los años, y en este caso, lo que vamos a pagar de capital, ¿sí? Ya son 4,400. Ahora bien, ¿qué pasaría que aquí paguen ustedes con toda la suma? 13,600. Digamos que ustedes tienen aquí al año, en ese año uno tienen $14,000 para pagar. Y ustedes van y dicen, vean, tengo $14,000 de golpe. Si es que no hacen que esos $14,000 baje de este saldo de capital, ustedes están perdiendo dinero. ¿Por qué? Porque siguen pagando intereses. La idea sería bajarle aquí. Digamos que nosotros hicimos el pago de la cuota y que aparte hicimos un pago de, que les digo, por ahí hicimos un buen negocio, hicimos con un buen cliente, un buen negocio, y tenemos estos $14,000, ¿sí? La idea sería que para este año, ¿sí? No seguir pagando intereses. Si sigo pagando intereses, no hay ningún beneficio. ¿Cuál sería el beneficio? Que en este valor que le restamos de este capital, le restemos también este extra que yo tengo, ¿sí? Y ahora
vamos a pagar ya solo sobre 7.025. Y si ustedes ven, me generó un interés de 807. Si yo estaba en el anterior, me generaba un interés de 2.400, ¿no? La idea es que siempre que les permitan hacer estos pagos, que ese pago vaya a reducir el capital, no a reducir la deuda. Porque si va a reducir la deuda, ustedes siguen pagando intereses. Y ahí es el relajo. Sí, y ahí es el relajo, porque uno paga, 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 y es como, chuta, pero esto nunca se acaba. Sí, ¿por qué nunca se acaba? Porque sigues solo pagando intereses y no le bajas para nada el capital. La idea es tratar de bajarle al capital para que vayan disminuyendo los intereses. ¿Sí? Yo sé que esto no me los competí a ustedes, pero sí les quedó claro la idea de esto, qué es lo que se debería hacer. Inge, una consulta. Claro. Usted, siempre para cuando se tiene este tipo de ejemplos, para lo que es del banco, siempre se va, sea un 14.000 o sea 15.000, siempre se va a mandar ese saldo capital, ¿no es cierto? Porque lo que nos interesa es que se nos baje es el saldo inicial, Es o sea, el claro, saldo capital. el saldo capital. Sí, los montos, ahorita puse 14.000 por poner un valor, ¿no? Ajá. El monto depende de cada institución financiera. Si, por Ya. O sea, ejemplo, pero de ley le va a bajar es al capital neto, eso, o sea, eso tienen que hablar, sin eso interés. es claro, eso hay que tratar de hablar. Por ejemplo, yo actualmente tengo una deuda con el Banco del Pacífico. Entonces, yo les pregunté que para hacer esta disminución de saldo de capital, ¿sí? ¿Cuánto es lo que debería hacer? Y me dijo, de una, el que me atendió, me dijo 2.500. Porque yo sí le dije, vea, si por ahí me consigo unos $1.000, demás le puedo ir metiendo. El mismo del banco me dijo, no, si usted le va haciendo eso, y es lo que les conté ahorita, básicamente paga intereses. Dijo, consígase mínimo 2.500 porque eso es lo que estipula el banco, mínimo 2.500 viene, o sea, obviamente habla para avisar, y se hace la reducción del capital. Evidentemente baja el interés. Sí, de una persona que yo conozco, en cambio tienen el Pichincha. Ahí no hay un monto mínimo, por ejemplo. ¿No? O el tipo de préstamo que sacó esta persona, no hay un monto mínimo. O sea, lo único que tiene que hacer es pagar en la fecha de la cuota, o sea, cuando le toca pagar esta cuota, es pagar el extra, y ese día o el día siguiente máximo llamar y decir, vea, aparte de lo que tenía que de la cuota, puse $1.000 más, quiero que eso le baje el capital. Y es lo único que te pide, por ejemplo, en este caso el Banco de Pichincha. Esto ya depende de cada banco, pero siempre averigüen bien cómo pueden hacer para, si hacen pagos más altos de lo que estipula la cuota que ustedes les toca pagar, que cómo hacen para que disminuya el saldo de capital. ¿Sí? ¿Ahí le quedó más claro? Sí, Inge, muchas gracias. Ok, listo. Inge, una consulta. Claro, dígame. Y hay ocasiones en que, por ejemplo, igual tenemos así un préstamo y no nos da la opción de pagar directo al capital, sino a las cuotas, o sea, rebajan cuotas. ¿Y en eso hay beneficio? La verdad no, porque al final terminas pagando el mismo monto de intereses. Lo único que haces es pagar más rápido. O sea, Ay, si ya, no, pero o si sea, no, si no va a haber una disminución real del interés, o sea, si de alguna forma no disminuyes la cantidad de intereses pagados, no hay beneficio. ¿Sí? Porque al final estás pagando al banco lo mismo que le ibas a pagar, pero en menos tiempo. O sea, ¿a qué me refiero? Voy a completarle esto, ¿ya? Creo que va a servir. A ver, este es. ¿Cuál es? ¿Cuál estás? A ver. Este. Cuatro. Mm. Ya. Sí, entonces, bueno, llegamos del año 5 donde hemos pagado todo, el total de la deuda, se extinguió la deuda, ¿sí? Si sumamos aquí el total que hemos pagado de capital, ¿sí? Serían los 25.000. El total que han pagado por intereses, en el caso de este ejemplo, son $9.247, y el total que han pagado por todo el préstamo son
34.247, ¿no? Que podríamos verificar que esté bien hecho, mando estos totales de acá, ¿sí? Nos da el mismo valor, está bien hecho, ¿sí? Si es que no permite que bajes de alguna forma estos 9.247, ¿sí? No te resulta negocio, porque le estás pagándole lo mismo al banco. ¿Qué es lo único que hiciste? Que en vez de pagarle en 5 cuotas, le pagaste en 4. ¿Quién se ve beneficiado ahí? El banco, más que tú, ¿no? Porque a la final le terminaste pagando los $34.247 con 32 centavos. Entonces, si no hay de alguna forma en que le puedas bajar al valor que estás pagando de intereses, no hay mayor beneficio. Aparte de acabar con la deuda más rápido y capaz pedir otro préstamo, ¿no? Sí, pero siempre cuando te dejan pagar estas cuotas y demás, la idea es que le bajan algo al interés. O sea, por eso es llamativo el pagar dos cuotas juntas, ¿no? Porque de alguna forma le bajas algo al interés y estás recuperando algo de dinero. Porque si no, no es atractivo. Si no, nadie pagaría más cuotas porque no es atractivo, ¿no? ¿Sí? ¿Ahí le quedó más claro? Sí, Listo. Ok, regresemos a lo nuestro. Ya me adelanté un módulo, perdón. Ok, ¿dónde estamos? Aquí, ya. Entonces, el analizar todas las operaciones económicas que estén registradas, ¿no? Por ejemplo, lo que acabamos de hacer ahorita es un análisis, ¿no? El analizar esto de las ventas a crédito también. O sea, ¿es bueno vender a crédito? Sí, mientras tengas lo que se llama flujo de efectivo, o sea, tengas dinero para poder hacer frente a tus pagos inmediatos. ¿Sí? O sea, ¿de qué me sirve vender $1.000.000 al crédito si el día de mañana tengo que pagar $5.000 y no tengo plata? ¿Sí? Por eso se necesita ese flujo de caja, ¿no? Es ver bien cómo tienen ustedes este dinero en efectivo para poder pagar a los proveedores, al sueldo, servicios básicos, arriendos y demás, ¿no? Entonces siempre hay que tomar en cuenta eso. Y esto es esta idea de ir analizando a dónde va, a qué cuenta va y cuál es su contraparte. Cuestión de la partida doble. Todo lo que está en el debe tiene que tener su contrapartida en el haber, ¿sí? Entonces, a ver, es una cuenta que le está afectando el activo y a qué otra cuenta. Ah, le afecta el inventario, pero a su vez le afecta las cuentas por pagar. Ah, le afecta las cuentas por pagar, pero a su vez también está afectando a bancos. O sea, hay que ir viendo cómo va afectando cada una, ¿no? Eso es del análisis, parte del análisis, ¿sí? Que se utilicen las cuentas correctas y que estén acordes del plan de cuentas, ¿no? O sea, que esté registrado ese hecho económico, esa operación económica, esté registrado en la cuenta que tiene que registrarse, ¿sí? Y obviamente que esa cuenta esté dentro del plan de cuentas. Tampoco me voy a inventar cuentas. O sea, si es que necesitan nuevas cuentas, se las crean, no hay problema. Obviamente los contadores son los que crean las cuentas, ¿no? Obviamente se puede crear nuevas cuentas, pero tampoco voy a crear cuentas hasta por si acaso. Tampoco es bueno tener demasiado, ¿sí? Demasiadas cuentas, porque después el problema es que se hacen bolas. Tienen demasiadas cuentas, ¿sí? Y es peor cuando se les duplica el nombre, ¿sí? Gastos por personal y gastos para el personal. Sí, capaz es la misma cuenta, y podrían haber puesto todo en una misma. Les digo esto porque, obviamente, no como plan de cuentas, no soy contador, sí, ustedes saben, como yo les conté, yo más me dediqué a la parte de costos, pero yo también, bueno, hago los similares, obviamente, yo trabajaba con los contadores, y evidentemente me enseñaban ciertas cosas también los contadores cuando yo trabajaba en la parte de costos, pero yo les daba un similar de esto del plan de cuentas con los registros de inventarios. Yo en alguna vez llegué a una empresa, y no cualquierita, era una empresa grande, era una empresa, es una multinacional, ¿sí? La cual, por ejemplo, tenía creado los códigos para los inventarios, ¿sí? Tenía creado los códigos para los inventarios, ¿no? Y como esta empresa lamentablemente tuvo muchos jefes de compra, rotaba, bueno, no solo jefes de compra, rotaba bastante fuerte el personal en esta empresa, ¿sí? A veces cuando no encontraban y por pereza de buscar, creaban nomás otro artículo. Entonces, por ejemplo, estaba creado tornillo, a ver, era tornillo hierro negro de 1 pulgada, estrella, ¿ya? Como no encontró el nuevo jefe de compras, creó el tornillo estrella hierro negro 1 pulgada.
Después vino otro y como no encontró, creó el tornillo, una pulgada, estrella, hierro negro. Y así es la cosa que cuando yo llegué, como jefe de costos, tenía, el momento que me enfrenté al primer inventario, fue un relajo. ¿Por qué? Porque tenía el mismo producto, pero que estaba registrado en 5 códigos diferentes. Pero el producto era el mismo. ¿Sí? Y tocaba buscar de los 5, sumar para que me cuadren los inventarios, ¿no? Obviamente, después de ese primer inventario se hizo una depuración de todos los códigos, se dejó solo uno, se mandó ahí a todos los códigos, el contador se hizo eso, sí, para mandar todo a un solo código, a los otros se les puso no utilizar, porque lamentablemente no es que puedas borrar. En los sistemas informáticos, en los sistemas contables, tanto las cuentas contables como los códigos de inventario, que es como su similar, sí, no se pueden borrar. Lo único que puedes poner ahí es no utilizar, lo máximo. Pero de ahí no se puede, ya se registró ahí y eso no se borra. Y me acuerdo que cuando terminamos del trabajo, ya salía, imprimimos, ¿no? Salían los códigos, y empezaban a salir, no utilizar, no utilizar, no utilizar. Y eran no utilizar, pero se acababa y seguía el no utilizar, no utilizar, no utilizar, no utilizar, ¿no? Lo mismo puede pasar con el plan de cuentas. Y peor, ¿no? Porque el plan de cuentas, a la final, los inventarios y los códigos de inventario es un tema interno, ¿no? Un tema de la administración de la contabilidad administrativa, es un tema más interno, es de control interno, a la final lo que le importa es el día cuánto está inventariado, cuántos tienes en inventarios, no, qué códigos utilizas. El plan de cuentas ya no. Plan de cuentas ya es una cuestión ya más formal, ya más que pueden ver los externos y demás. Sí, entonces hay que tener mucho cuidado con cuántas cuentas se va creando, ¿sí? Y por último, la elaboración, que sería la elaboración de los estados financieros, que son reportes financieros oficiales y estandarizados, ¿no? Oficiales, obviamente, hechos en base a las NIFs y también hecho en base a la ley tributaria de cada país, ¿no? Obviamente ahí está contemplado el impuesto de la renta que diga el país tiene que pagar, está contemplado el 15% para a trabajadores, está contemplado, está determinado, está calculado el valor del ICE, impuesto de los consumos especiales, los valores de IVA y todo lo demás, ¿no? Siempre cumpliendo las leyes de cada país. ¿Sí? Son utilizados por agentes internos y externos, evidentemente. Obviamente, están elaborados como contabilidad financiera, o sea, para externos, con base a las normas, pero esta información obviamente también es de uso interno, ¿no? Sí, o sea, es la base para todos estos análisis financieros, estos estados financieros, ¿no? Y es la base del análisis. Permite identificar la situación económica de la empresa, cómo estamos, ¿sí? ¿Qué tenemos en activos? ¿Cuánto es la deuda que tenemos con terceros? ¿Cuánto es lo que han puesto los dueños, el capital? ¿Estamos teniendo pérdida? ¿Tenemos ganancias? ¿Tenemos costos muy altos? ¿Tenemos gastos muy altos? ¿Pagamos muchos impuestos? Y por medio de eso van analizando cómo está la empresa, ¿no? Y nos va a decir si estamos generando pérdidas o ganancias, ¿no? Y cómo va evolucionando nuestra empresa en el tiempo. La idea es que nuestra empresa en el tiempo tienda a crecer. Sí, denme un segundito. Perdón, un segundito, ¿sí? Entonces, la idea de esto, sí, sí, la idea de, bueno, eso es el ciclo de vida de un producto, ¿no? Pero igual el ciclo de vida de una empresa, ¿no? Que la idea es, en esta parte que nos dice aquí de cómo evoluciona en el tiempo nuestra empresa, es tener algo así, ¿no? Que empezamos con una etapa de introducción, nuestra empresa empieza operaciones, evidentemente esperamos que siempre vaya creciendo, empieza una época de crecimiento, ¿sí? Mientras nos damos a conocer y todo lo demás, los clientes, la novedad y los clientes van llegando y llega mucha gente y te compra mucha gente tu producto, tu servicio y tienes una
una pendiente muy pronunciada hasta que llegas a la época de madurez, ¿sí? Por eso está representado con un cohete, ¿no? Es un ascenso rápido a la época de madurez donde se estabiliza, ¿sí? Bueno, aquí tiene está muy pronunciada, pero otra forma de verla a esto es este de aquí. Sí, donde tienes una época de madurez donde se estabiliza y básicamente casi se vuelve un horizontal, ¿sí? Empieza a crecer pero más lento, ¿no? ¿Por qué? Porque ya la empresa está más madura o el producto está más maduro, la gente ya te conoce bastante, ya tiene tu producto, capaz ya no les llama tanto la atención, capaz está quedando obsoleto, capaz salió algo mejor de la competencia y aquí es donde, tanto como el producto como las empresas, o le dejas como está y chao y se acabó y llegaste a la meta final. Lo mismo también puede pasar con una empresa, ¿no? Como les daba el ejemplo de la Motorola o de BlackBerry, ¿sí? Llegó una introducción, introdujeron su teléfono, un crecimiento súper rápido de una etapa de madurez, no le mejoraron el teléfono, se quedó con teclado, Apple sacó la pantalla táctil, chao, ¿sí? En este punto de aquí, cuando empieza a decrecer, ¿sí? Es cuando uno decide qué hacer. O renovamos, mejoramos, inventamos algo nuevo, le ponemos algo nuevo a lo ya existente, o sea, nos adecuamos a lo que pida nuestro segmento de mercado, ¿sí? ¿Para qué? Otra vez empezar en crecimiento, para estar así y otra vez empezar a crecer, ¿sí? O simplemente dejamos y morimos. ¿Qué es lo que hace mucha gente? O muchos empresarios. Introducción, estamos en esta etapa de crecimiento, por aquí y entrando a la etapa de madurez, vendo la empresa. ¿Por qué? Porque es cuando mejor, cuando más dinero me van a dar, porque estoy en los mejores números y todavía hay, obviamente, todavía hay un tiempito, ¿sí? Para que los nuevos dueños ganen, ¿no? Y obviamente después de tener que ver qué hacen, ¿no? Porque tenemos una balanza aquí, porque se vuelve, como les decía, casi una horizontal, ¿no? Hasta que empieza el declive. Todo, todos los productos, todos los servicios, todas las empresas tienen eso. ¿Qué es lo que hace? Por ejemplo, Coca-Cola se va renovando. ¿Sí? Entonces saqué la Coca-Cola de diferentes sabores, o la light, la cero, la stevia, la canela, la de cherry, la de café, y te saco la Fanta normal, la de colores. Sí, la Sprite es la que menos sufre de esos cambios, ¿no? Pero cambiaron la botella, ahora ya volvemos otra vez a lo retornable, ya no al desechable, ¿sí? Y le vas cambiando o mejorando a tu producto, ¿sí? Imagínense cómo fue, o voy a ver la foto del primer automóvil Ford, el primer automóvil que hicieron, a los automóviles que tenemos ahora, ¿no? Cada año sacan un nuevo modelo de auto, cada año te sacan un nuevo modelo de teléfono, ¿sí? Siguen en constante cambio, ¿para qué? Para no caer en este peligro del declive, perdón, sino que siga hacia arriba, que siga el crecimiento, ¿no? Por ejemplo, cuando iPhone puede caer en un declive, digamos, una puede ser que Tesla, no sé si han escuchado esta empresa, saque su teléfono, que dijo que puede sacar un teléfono que es 3 veces más barato, ¿sí? O se inventa algo nuevo. Ya te inyectan el teléfono en el ojo, ahí como, no sé si han visto ustedes Futurama alguna vez que implantan un teléfono en el ojo. Sí, o sea, es que un cambio abrupto. Lo mismo le pasaba a la BlackBerry, ¿no? Iba bien, un teléfono súper chévere, hasta más chiquito, que ni se quema, redondito, más manualito, salió la pantalla plana, boom. ¿Sí? Entonces, eso es lo que está pasando en las empresas, ¿no? Lo mismo pasa con los productos, ¿sí? Para terminar aquí, seguimos con la misma ecuación y vamos al tema de la partida doble, ¿no? Entonces, en toda operación o transacción económica intervienen dos partes o elementos, ¿sí? Y esta es la base de la contabilidad moderna, la partida doble, ¿no? Siempre tiene que haber todo lo que está en el debe, tiene que tener su contrapartida en el haber, ¿no? Entonces tenemos, compramos arroz de contado, ¿sí? Entonces compramos el arrocito, ¿sí? Con dinero en efectivo, yo doy dinero en efectivo, me dan a mí arroz, ¿sí? Y tenemos nuestra transacción. Y aquí está la partida doble. Tenemos menos dinero, ¿sí? Tengo menos dinero en mi cuenta bancos, pero en mi inventario, sin mi almacén, en mi bodega, tengo más arroz, ¿sí? Entonces, ahí estaríamos, ¿sí? En el debe entran $25 de arroz y en el efectivo salen con una cuenta de activo
$25, ¿sí? Y está cuadrado. Aumentó el activo arroz en $25, disminuyó el activo efectivo en $25 y está cuadrada, ¿sí? Ahora bien, digamos que compramos el arroz a crédito, ¿sí? Entonces tenemos una factura, nos dan el arroz y se estaría generando una cuenta por pagar, ¿no? Entonces tenemos el arroz, ¿sí? Aumenta el activo arroz aumenta en $25 y las cuentas por pagar a proveedores aumenta también en $25. Pero si ustedes ven, tengo 25 en el debe, 25 en el haber. Obviamente, una vez que pagamos, ¿sí? Disminuye la cuenta por pagar, lo registramos en el debe y disminuye el efectivo que le registramos en el haber. Y seguimos con la partida doble, ¿no? Esto sería cuentas por pagar a proveedores. Se apertura una empresa para la cual los dueños van a invertir $30,000. Se compra una maquinaria por $20,000 por medio de un préstamo bancario, ¿sí? Entonces tendríamos el activo, el pasivo y el patrimonio. Y esto de aquí, que están viendo ustedes aquí, esto se llama el balance general. ¿Sí? Esto es la estructura del balance, ¿no? Y obviamente, siguiendo esta ecuación, tenemos que el activo es igual al pasivo más el patrimonio. Y tenemos los cuadrados del mismo tamaño, ¿no? Y si ustedes también se dan cuenta, esto es una T, es una cuenta en T, pero más grandecita, ¿sí? ¿Sí le ven? Es una cuenta en T, donde el activo está en el debe, pasivo y patrimonio está en el haber. Tenemos de efectivo $30,000, que es lo que han invertido de los dueños, y su contraparte es el capital de los dueños, ¿no? Los dueños pusieron $30,000, se registra en el patrimonio como el capital social, o el capital de los dueños, y a su vez estos $30,000 depositamos en una cuenta bancaria, y estaría en la cuenta activos. Efectivo, caja o banco se llama, ¿no? Que sería el efectivo, ¿sí? A su vez, nos dice que compramos maquinaria por medio de un préstamo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos ahora $20,000 en maquinarias, ¿sí? En máquinas y equipos, y a su vez tenemos $20,000 en un documento por pagar o un préstamo por pagar. Y está la partida doble, ¿no? En total de activos tenemos 50,000, en total de pasivos más patrimonio tenemos 50,000, ¿sí? Y está cuadrada la contabilidad. Activos igual a pasivo más patrimonio. ¿Sí? Un ejemplo súper simple. ¿Sí? Aquí ya está hecho el balance, ¿no? Obviamente súper simple, ¿no? No lo vamos a decir así de simple, pero como un ejemplo, sí, le tenemos estructurado de una forma fácil, solo para entender, con dos cuentas, con 4 cuentas, ¿sí? Cómo se registra esto, balance, o cómo se registra el activo, el pasivo y el patrimonio. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Entendieron esta parte de la partida doble y lo que estamos haciendo aquí del activo, pasivo y patrimonio? Por mi parte, sí está claro. Sí. Igual tranquilos, ¿no? Como vamos a hacer ejercicio en Excel, ahí queda hasta un poquito más claro, ¿no? Básicamente sería eso la clase de hoy, ¿no? No paso ya al siguiente tema porque nos quedan 6 minutos y ya entrar al siguiente tema es quedarnos en nada, en las mismas, digámoslo así, ¿no? Eh, listo. Entonces, por favor, no se olviden el tema de lo que les estaba diciendo de los videos, ¿sí? No se olviden este tema de la consulta también, por favor, de los deberes, ¿no? Y que ustedes tienen empresa, el pensar, ¿no? A ver, ¿qué está pasando? Y por eso lo importante es de tener información. Información contable, ¿por qué? Porque, perdón, me voy a regresar a lo que estábamos viendo. Sí, información contable. ¿Por qué tener esa información contable, no? Sí, porque desde el punto de vista de la contabilidad, ustedes empiezan a dar cuenta de esto. A ver, estaba en cero, empieza a aumento mis ventas, aumentan mis ingresos, aumenta mi utilidad, más ingresos, más ventas, más utilidad, más ingresos, más ventas, más utilidad. Pero ya veo que aquí el crecimiento es rápido, 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 más utilidad, empieza a crecer mi utilidad súper rápido y empieza a crecer mi utilidad, pero muy lento, 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 y boom, empezamos a generar ya pérdidas, ¿no?
Ya no ganamos tanto, lo que estamos ganando, empezamos a generar pérdidas, llegamos al punto máximo, que sería aquí, ¿no? Y empezamos a generar pérdidas. Sí, esto les va diciendo la contabilidad. De los números, ustedes pueden ya empezar a ver. O sea, a ver, el crecimiento entre un año y otro ya no es tan acelerado. La cantidad de producto que vendo entre el 2022 y el 2023 ya no va tan rápido, ya empezó a ir más lento. Ya estamos entrando a madurez. Sí, ya el producto está entrando a madurez. Y insisto, ahí viene la innovación. Sí, ahí viene también la mano de los administradores, viene ahí, ¿no? ¿Qué hacemos? El producto es bueno, pero la competencia sacó algo, pero mejorado. ¿Sí? Listo. ¿Cómo ese producto que yo tengo, que es bueno? La gente dice, vea, su producto es bueno, pero de la competencia algo le mejoró, algo le puso que está como mejorcito. Sí, pero vea, si yo le compro a usted, usted le mejora, yo le compro el suyo. Si ustedes saben que tienen mercado, hago lo que sea para arreglar ese producto, ¿sí? O lo que les decía, capaz llegó un punto y nos dimos cuenta que ya ese producto es obsoleto. Digamos que fuera, no sé, la máquina de escribir, no sé si ustedes usaron alguna vez máquina de escribir. Sí, llega un punto en que sí, ya la máquina de escribir no es que le voy a mejorar mi máquina de escribir para seguir vendiendo, no, deja de hacer máquinas de escribir y ponte a hacer computadoras, ¿sí? Deja de hacer cámaras con rollo y ponte a hacer cámaras digitales, ¿sí? Deja de hacer teléfonos con tecladitos y ponte a hacer pantallas táctiles, ¿sí? No, o sea, y así va cambiando el mundo, ¿no? Y así va cambiando. Ya deja de imprimir libros, un punto, deja de imprimir libros y empieza a hacer ebooks, ¿no? Yo tengo mi hija chiquita, bueno, mi hija también es muy chiquita, también entra a la escuela, pero un poco lo grababa con mi hermano, la sobrina es un poco más grande. Muy probablemente, no sé si a ustedes les pasará, pero ni un probablemente capaz cuando a mi hija le toque ir a la escuela o al colegio, ya no use un cuaderno, use una tablet, ¿sí? Entonces, chao cuaderno, la tablet, ¿sí? Entonces, obviamente, tenemos que ir viendo qué hacer, cómo nos renovamos. Si han visto ustedes que, por ejemplo, las empresas cambian de logo, lo que hizo el Banco del Pichincha, ¿no? Lo que hizo el Banco de Guayaquil también creo que lo hizo, el Banco del Austro también hizo, ya mismo se va a venir el Banco de Guayaquil cuando le vendan, ¿sí? Que cambio la imagen, o sea, me refresco, supuestamente, ¿no? A veces es medio feo, no tiene buen pegue, pero me refresco. Cambio de imagen, cambio de logo, ¿sí? Empiezo a trabajar por canales informáticos, ¿no? ¿Sí? Y empiezo a comparar, ¿no? Ah, es que este banco me permite hacer esto, este otro no. Ah, en esta empresa puedo hacer, puedo comprar de esta forma, ah, en esta no. Ah, este viene este producto, esta no. Sí, y ahí viene la mano del administrador, del buen administrador, ¿sí? A veces es mejor dejar que ese producto vea mejor, ¿sabe qué? Adiós y muera y que sea un lindo recuerdo. No, obviamente no me quedo ahí, sino que a la par estamos investigando y estamos desarrollando un nuevo producto, un nuevo servicio, ¿no? O lo que les digo, ver si se puede mejorar. Desde el punto de vista, si esto fuera la empresa, como les decía, toma la decisión. Capaz y estamos así, empezamos a ver que aquí empezó a bajar. Sí, y empieza a bajar y medio empieza a subir. Ahí hay que pensar ya que capaz es mejor cerrar la empresa y dedicarse a otra cosa, ¿no? ¿Quién les va a dar esa información? La contabilidad, ¿no? Listo. Quedamos hasta ahí por el día de hoy. Muchas gracias por la atención, muchas gracias por su tiempo. Bueno, quedamos con este código que les mandé el día de hoy hasta nueva orden. María del Mar me envió hoy en la mañana que había habido unos cambios de las cuentas que estamos usando y demás, entonces nos cambiaron de cuenta, por eso cuando me cambian de cuenta cambio de claves, por si acaso, ¿no? De igual forma, si es que cambiara, de la misma forma les estaría avisando, mientras seguimos con la que tenemos, ¿no? Eso de mi parte, que tengan una buena noche, que tengan mañana un buen día, esperemos que mejore el clima también, y ahora cuidarse aparte del COVID, también del frío y demás, ¿no? Que les vaya muy bien, y nos estamos viendo el día de mañana. ¿Alguien que ha llegado después que tomé lista? Inge, sí, si me puede ayudar, justamente estaba dando indicaciones de los deberes y yo ingresé. Perdón, me perdí. Para que me ayude, sí, para que me ayude con la asistencia, Inge, porque justo estaba dando indicaciones de los deberes y yo justo ingresé. Ya, listo. ¿Alguien más? Profe, una Fernando, consulta. dígame. Yo no pude ingresar el viernes a la clase y tomé la prueba. Espérese que conversamos un ratito, espéreme un ratito y ya conversamos los dos.
Ya, profe. ¿Alguien más? ¿Todos en lista? Solo Fernanda, ¿cierto? Wagner yo ya le puse. Belén Pruna, no llegó. Belén, Camila, ya está. Ya, listo, estamos todos en lista. Listo. Bueno, muchas gracias. Nos vemos el día de Gracias, mañana. Inge. Luis, esperemos un ratito y ya conversamos. Ya, profe. Listo. Buenas noches, Inge, gracias. A ustedes, muchas gracias. Hasta luego.